Por una cordial invitación del Banco de la República en el área cultural, he sido invitada a comentar con ustedes una parte de mi tesis doctoral que he denominado Una generación decisiva en la historia del sur de Colombia, Pasto 1904-1930. El tema de mi tesis doctoral se denominó Élites intelectuales en el sur de Colombia. Y este trabajo llegó a la conclusión de que aquí quienes crearon el departamento fueron una generación. Esta generación se dedicó a pensar la región, a explicarse su desencaje con el resto del país mediante la escritura de obras de tipo histórico. Se dedicó también a fortalecer la educación y a introducir un proyecto modernizado. Fueron cuatro grandes, digamos, propósitos que se formaron los de la generación de 1904. Ellos tenían unas consignas: la búsqueda de la autonomía regional, porque resulta que lo que hoy es Nariño, pero entonces era en su mayor parte la provincia de los Pastos, era una, una región que dependía del departamento del Cauca. El departamento del Cauca era un departamento gigantesco que casi copaba desde el Chocó hasta el Amazonas, es decir, era una cosa grandísima, y prácticamente la provincia de los Pastos era el depósito agrícola, era el que proveía las cuestiones agrícolas, pero no participaba en nada de las decisiones ni ni de los cargos administrativos, es decir, ni ninguna de las prebendas que tenía el departamento del Cauca, que ya había tenido varios presidentes. Ellos entonces, desde 1865, en la provincia de Pasto empezaron a buscar la autonomía regional. Esto no fue fácil, fueron 40 años, hasta 1904, cuando lograron la autonomía, pero fue después de muchísimo trabajo, de un gran plan de convencimiento con eh, los entes gubernamentales. Y además, a pesar de todo eso y a pesar de que ellos sabían que era una cosa muy importante para el país tener, de pronto darle la autonomía a esta provincia, lo que definió fue la separación de Panamá. Fue la separación de Panamá realmente la que llevó, impulsó a los gobernantes a que tomaran la decisión de darle la autonomía a lo que va a llamarse luego el departamento de Nariño, porque si ellos vieron que si no era posible, mejor dicho, que lo que había pasado con Panamá era totalmente posible que pasara aquí también en la provincia de los Pastos, y que no sé, se adhirieran al Ecuador o tomaran una posición pues totalmente independiente. Esto lo llamaron las tesis decimistas, porque ellos lo que buscaban era crear el 10º estado en la etapa de pues federativa, en 1865 hasta 1886, que ya pues sería el 10º departamento. Finalmente no terminó siendo el 10º estado, terminó siendo el 9º departamento, porque ya se había perdido Panamá. Otra consigna que ellos tuvieron fue la de paz, caminos y educación. Esta consigna, que no fue propiamente de ellos, esta consigna ya la habían impulsado a nivel nacional otros pensadores, eh, resume la necesidad de paz por tantas guerras, algunas de ellas, muchas de ellas, impulsadas aquí mismo en el sur de Colombia. Los caminos, abrir
caminos, y especialmente ellos estaban muy interesados en abrir caminos hacia el Pacífico, hacia el Putumayo y hacia el sur del país, o sea, hacia el Ecuador. La verdad es que no estaban muy interesados en abrir caminos hacia el norte del país porque además era una tarea bastante titánica. Esto solamente se logró en 1932 cuando la guerra con el Perú obligó a que el país enviara tropas para abrir rápidamente la carretera y poder enviar contingentes de ejército hacia el Putumayo. ¿Por qué digo yo que son una generación? Son una generación porque concurren un grupo de individuos que gestionan un proyecto común, la creación del departamento de Nariño. Esta generación que empieza a formarse, o sea, nace hacia 1865, se forma, pongamos, hacia 1880, 85, están ellos estudiando o terminando el bachillerato, y cuando llegan a su mayoría de edad y cuando eh, ya pues empiezan a gestionar el departamento, pues están totalmente en su adultez y van a ser justamente esta generación la que va a tener un nombre representativo, su epónimo, que es Julián Buccelli. Julián Buccelli va a ser el hombre representativo de esta generación. ¿Por qué más son una generación? Porque comparten fechas de nacimiento, porque viven en un espacio común, porque además tienen un contacto vital entre ellos. Es por eso que este grupo de personas que impulsan el departamento de Nariño, la creación del departamento y su puesta en marcha de procesos modernizadores, etcétera, va a denominarse una generación. Ortega y Gasset dice que la historia camina por generaciones y que lo más importante que le puede pasar a una sociedad es que haya una generación decisiva, es decir, que haya una generación que impulse cambios. La historia es impulsada realmente por estas generaciones. Ese es un pensamiento de Ortega y Gasset. ¿Por qué son una generación decisiva? ¿Y por qué es el nombre que yo le puse a mi libro y a esta conferencia? Por los cambios que propició, porque va a dar lugar a unos cambios absolutamente sorprendentes, tan importantes que se considera que la primera década del siglo XX, con la creación del departamento y todos los cambios que se introducen, es la década más importante para Nariño de todo el siglo XX. En segundo lugar, son una generación decisiva porque tienen una conciencia común sobre las prioridades del trabajo científico y del progreso regional. O sea, ellos tenían muy claro que tenían que echar a andar una infraestructura científico-tecnológica, una infraestructura de comunicaciones, una infraestructura de comercio, y por eso se convierten en una generación decisiva. También considero yo que son una generación decisiva porque buscaron reivindicar ante el país el papel de la ciudad en la independencia, porque ustedes saben que Pasto pues, fue adverso a los ejércitos republicanos y porque la mirada sobre Pasto fue bastante peyorativa, especialmente durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Entonces ellos necesitaban exorcizar esos fantasmas que les quedaron después de la etapa de la independencia. ¿Quiénes conformaron esta generación? Esta generación la conforman como tres grupos de personajes. En primer lugar,
la generación precursora, que es la que va a formar, la que le va a dar eh, como los ímpetus, los impulsos a esta joven generación que se está formando hacia 1880. En segundo lugar, por la generación gestora, que son los que van a hacer los cambios, donde va a estar don Julián Buchel. Y en tercer lugar, por una generación continuadora, que van a ser alumnos de estos últimos y que van a seguir el proceso ya hacia la década del 20 y del 30. La generación precursora fue muy importante, ya que infundió en la joven generación un ideario de progreso y la comprometió con el proyecto civilizatorio que requería el país. Esta generación precursora fue sumamente importante para esta joven generación que se estaba formando. La generación precursora está formada, pues, por, digamos, muchos de estos maestros que hacia los años 80 del siglo XIX estaban preocupados porque se introdujeran cambios y porque los jóvenes tuvieran una nueva mirada hacia su propia región, hacia su propio país, como se decía entonces. El país para ellos era este terruño. De estos personajes que yo estudié, voy a mencionar solo tres. Voy a mencionar a Rosendo Mora, a Benigno Orbegoso y a Alejandro Santander. Pero ahora solamente voy a mencionar las figuras de los personajes en cada generación y luego voy a hablar de cada uno de ellos. La generación gestora es aquella generación en la cual los intelectuales que pertenecen a esta generación gestora cumplieron un papel fundamental en la historia de la creación del departamento de Nariño. Se dice que esto es un hito histórico. Entonces, esta es la generación gestora. ¿Y quiénes son estos personajes? Hay muchos. Yo solamente voy a mencionar hoy a tres personajes. A Julián Bucheli, a José Rafael Sañudo y a Fortunato Pereira. Estos tres personajes, de ellos, dos son pastuzos, Julián y José Rafael Sañudo. Fortunato es bogotano, él viene a entrar en el equipo de Bucheli cuando se crea el departamento. Pero él es bogotano, sin embargo, comparte muchas cosas con esta generación. La generación continuadora, ¿qué es lo que hace? La generación continuadora reivindicó ante el país el papel de Pasto en la independencia. ¿Y cómo lo hizo? A través de la escritura. Ellos se dedicaron a fortalecer la tendencia humanística que tenían estos personajes y profundizaron en los campos de la historia, de la literatura y de la etnolingüística. Aquí tenemos unas catedrales del saber. De ellos son, y les voy a mencionar solo a dos, hay muchos más, pero voy a mencionarles a Sergio Elías Ortiz y a Leopoldo López Álvarez. Dos catedrales del saber, dos humanistas absolutamente reconocidos en Colombia y en el mundo. Y ahora vamos más tarde a entrar en algunas de las realizaciones de estos personajes. ¿Por qué me interesé yo por este estudio? En primer lugar, porque hay una gran escasez de estudios sobre la historia local y regional. Porque la historia local y regional que nos han contado a nosotros tiene profundos desajustes con la historia nacional. Entonces, había que empezar a buscar, a indagar, a mirar si esto que nos contaban desde el centro del país correspondía realmente a la historia de Pasto, la historia de Nariño. Y también me interesé por este estudio por rescatar de la invisibilidad a una localidad con una fuerte personalidad y una rica historia.
Nariño ha tenido una fuerte personalidad y una historia supremamente rica, enmarcada además en un entorno geográfico desafiante, porque las montañas, el Patía y todo lo que rodeaba a Nariño en esta época, pues era absolutamente inaccesible. La salida de aquí, de Pasto, para ir a Bogotá, por ejemplo, tardaba aproximadamente un mes. La gente hacía su testamento antes de salir, porque consideraban que era muy probable que pudieran fallecer en el camino, porque había abismos terribles con animales salvajes, con condiciones insalubres terribles. Entonces, era realmente un espacio bastante inaccesible. Luego, ¿cómo redimir el papel de Pasto en la independencia? Y aquí empecé a buscar sobre este tema. Obviamente me apoyé en cantidad de personas que han trabajado el tema, eh, quienes me aportaron elementos al respecto, como por ejemplo, cómo este conflicto de la independencia se constituyó en una marca cultural que impulsó a los intelectuales a tratar de explicar qué fue lo que pasó en esa época a través de la historia y empezaron a escribir o a reescribir la historia de Pasto. Y entonces fue supremamente importante que ellos empezaran a pensar, digamos que 70 años después de los eventos. Algunos dicen que, que 70 años después ya se ha perdido la memoria, pero no, esta generación de intelectuales no perdió la memoria. Ellos tenían muy fresco, muy claro lo que había pasado en la independencia por todos los sucesos que acaecieron acá y que se convirtieron en una marca cultural, en un sustrato cultural que estaba en el fondo de todas, de todo el pensamiento de la gente en Pasto. ¿Cómo fue esto del conflicto en la independencia? Aquí me apoyo en un texto muy importante que fue la tesis doctoral de Jairo Gutiérrez, Los indios contra la República. Una de las frases que él tiene en, en ese texto, muy importante, dice, los indios defendieron la configuración social y cultural en la que habían logrado que supervivieran algunas de sus instituciones, costumbres y creencias. Por ello se opusieron a cualquier modificación de sus maltrechas condiciones de vida. Los indios estuvieron absolutamente en contra de la República porque la corona, mal que bien, seguramente más mal que bien, había permitido que supervivieran algunas de sus instituciones y que ellos pudieran mantener sus costumbres y creencias y pudieran replicarlas. Pero la República no les ofrecía propiamente mantener estas condiciones. Entonces, la verdad es que los indios pues fueron muy, muy reacios a cualquier tipo de cambios que se dieran en torno a la vida eh, que ellos habían logrado establecer en sus resguardos, en sus comunidades, etc. ¿Qué le pidieron los indígenas al rey? Hay un documento que ellos le mandan después de la batalla, de la primera batalla que se libra, dado que en 1809 Quito viene a tratar de imponer a Pasto, al cabildo de Pasto, eh, el que se adhiriera a la causa de la independencia. Entonces ellos, después de ganar la primera batalla,
le dicen al rey que se establezca aquí el tribunal de la Real Audiencia, porque ellos dependían, para unas cosas, la provincia de Pasto dependía de Popayán y para otras dependía de Quito. Ellos querían tener aquí un tribunal de la Real Audiencia, o por lo menos, dicen, la residencia de la mitra, o sea, del obispado. También con un colegio para estudios mayores, para que no dejen de instruirse para el bien público y de la monarquía los finos talentos que produce este suelo. Y en tercer lugar, ellos pedían una frontera fortalecida con un cuerpo de tropas. Esas eran las peticiones que le hacían, se lo mandaron en un documento absolutamente bien escrito, un perfecto escrito al rey, el cual solamente les contestó con palmaditas en el hombro, o sea, con comentarios, pero nada en concreto que pudiera eh, mejorar las condiciones de vida de este cabildo. Agustín Agualongo, pues ya todos ustedes han oído hablar de él, una figura muy importante en eh, en la etapa de la independencia, dado que él, cuando ya habían avanzado bastante, el, digamos, las batallas y las situaciones pues, de lucha con el ejército republicano y de pronto ya se estaban dando posibles condiciones de llegar a acuerdos con la República, Agustín Agualongo se revela y consigue pues, un grupo de indígenas y de soldados que van a apoyarlo y se da la rebelión de Agualongo más o menos hacia los años 1820, que va a llevar a que se radicalicen más las posiciones de los republicanos contra Pasto, llegando a la situación tan terrible y tan recordada en la historia de Pasto, que fue la actuación del batallón Rifles al mando de Antonio José de Sucre por orden de Bolívar el 24 de diciembre de 1822. Esta batalla que duró, digamos, esta incursión de, el batallón de Antonio José de Sucre duró 3 días y haciendo horrores a la población pastusa y dejando absolutamente exánime a esta zona del país. Después de esa Navidad trágica, que así se la ha conocido, la, la situación de Pasto, pues ya al poco tiempo eh, capturan a Gualongo, eh, es entregado en Barbacoa, lo llevan a fusilar a Popayán y se dan las condiciones para la rendición de Pasto y darle campo a que se instaure la República. Viene entonces eh, todo este siglo XIX en donde esa herida ha quedado ahí como una marca cultural, pero que hay que superar y que hay que enfrentar como una tarea modernizadora. Y es en ese enfrentamiento, en ese empezar a, a adelantar esa tarea modernizadora, cuando se dan 3 formas que yo determino así, 3 formas que especifico en mi trabajo como utilizar las formas de sociabilidad. Empezaron a partir de la segunda mitad del siglo XIX a utilizarse más activamente las nuevas formas de sociabilidad, como las sociedades literarias y científicas. Eh,
empieza a utilizarse con mucha fuerza el periodismo. Era necesario transmitir nuevas ideas, nuevos imaginarios, nuevos valores del grupo. Era necesario también entablar nuevas formas de relación entre los ciudadanos. Se había luchado mucho, pero hacia finales de la segunda mitad del siglo XIX era necesario adoptar formas más tolerantes y más acordes con los procesos de modernización. Obviamente esto no se va a ver muy claro, dado que todavía las situaciones de conflicto siguieron presentándose hasta tal punto que llegó la Guerra de los Mil Días. Pero esto va a verse mucho más claro al comenzar el siglo XX, donde era necesario entrar a hacer una política de concordia. Entonces, ¿cómo adelantar esa tarea modernizadora? Con la prensa, una actividad intelectual importantísima. La generación precursora usó la prensa para activar la realización de las tareas prioritarias como agentes de civilización y de progreso. Ellos usaron la prensa como la forma de divulgar su pensamiento. Y fíjense que entre 1837 y 1899 se registran en Pasto 55 periódicos. Es algo sorprendente. Bueno, también es sorprendente haber introducido aquí la imprenta. Tenemos el caso de Pastor Enríquez y otros personajes alrededor de Pastor Enríquez que crearon una imprenta de palo para empezar a difundir las ideas liberales realmente. Pastor Enríquez era un liberal, era un artesano liberal, y él empezó con sus periódicos eh, y se puede decir que desde 1837 ya Pasto tiene prensa y hasta 1899 ya han visto a la luz 55 periódicos. Pero hay tres periódicos muy importantes que vale la pena mencionar, que son La Primavera, creado por un grupo en torno a Alejandro Santander. Eran un grupo de jovencitos que estaban intentando hacer una revista de crónicas como lo hacía Cromos en Bogotá. Era una como una misión de tratar de poner a Pasto a tono con la literatura, con la geografía, con el pensamiento, etcétera. Este periódico surgió en 1869 y duró hasta 1871. Se dice que es uno de los más bellos periódicos que, eh, que se creó en la segunda mitad del siglo XIX a nivel nacional. Eso lo dice Sergio Elías Ortiz en una obra que él escribió, Noticias de la imprenta en el sur de Colombia en el siglo XIX. Un segundo periódico que yo reseño, que me parece bellísimo y que cuando puedan verlo, revísenlo, en el Banco de la República, en el área cultural de Pasto, lo tienen, es El Precursor. Es un periódico impreso en hojas de papel, de arroz, perdón, de papel de arroz, bellísimo, muy bien diseñado, que lo publicaban justamente la generación que estaba en formación, Julián Buchel y Daniel Sarama, eh, Justo Guerra, etcétera, que estaban estudiando en el Colegio Filipense y lo, eh, lo dieron a la luz, pues gracias al impulso de uno de los precursores, Benigno Orbegoso, 1886 a 1888. Una belleza de periódico. Y un tercer periódico muy importante para la región fue El Bien Público. Este periódico lo creó
eh, Julián Buccelli con Daniel Sarama, con Manuel María Rodríguez, en 1894. Es un periódico muy bien escrito en donde invitaron a personajes del país a que opinaran sobre el sur de Colombia. Entre ellos opinaron eh, Samper, opinó Miguel Triana, eh, varios políticos de tanto de la tendencia liberal como conservadora. Ellos no estaban haciendo un periódico de tipo partidista. Ellos lo que querían era impulsar las tesis decimistas, o sea, las del décimo estado. Y les decían, ¿qué les parece a ustedes que la provincia de Pasto se pueda convertir en un departamento? Entonces, fue un periódico supremamente bien escrito y también se dice que es una, digamos que es un emprendimiento muy importante a nivel de la prensa de esta época. Del periódico La Primavera, volviendo, retrocediendo un poco a estos tres periódicos eh, tan bien escritos, tan bien hechos y sobre todo que respondían a intelectualidades que estaban tratando de educar a la población, muestra el fervor literario de Pasto a mediados del siglo XIX y con la imitación de las revistas bogotanas. O sea, es un periódico supremamente importante. Yo reseño ahí la presencia de Higinio Muñoz, un intelectual dedicado a la geografía, al diseño gráfico. Él hacía mapas. El primer mapa de Pasto lo hizo él y lo imprimen en ese periódico, justamente. Entonces, es como mm, es una muestra de todo ese fervor literario y cultural que tenía esa generación en, eh, en formación ya desde mm, la segunda mitad del siglo XIX. Sobre el precursor, tengo que decir que justamente fue el órgano de expresión de una escuela que fundó, una escuela literaria, se llamaba así justamente, un grupo literario, la escuela literaria que fundó Benigno Orbegoso en el Colegio de los Filipenses. En ese colegio estudiaban Julián Buccelli, Daniel Sarama, Justo Guerra, Manuel María Rodríguez, eh, Lu, Luciano, Luciano Herrera y otra serie de personajes que asistían a ese colegio y que era la generación en formación que luego vamos a encontrar como generación gestora y que justamente Benigno Orbegoso lo que hace es darles el empujón para decirle, bueno muchachos, vamos a formar una escuela literaria y esa escuela literaria va a tener un periódico y ese periódico se va a llamar El Precursor y el precursor se va a convertir en como el espacio donde ellos consignaron toda todo el pensamiento como jóvenes y las necesidades de la región. Por ejemplo, ellos invitaban a las chicas a que participaran de las sociedades culturales, porque decían no es posible que la mujer se quede encerrada en las cuatro paredes de la casa, ella tiene que tener una buena formación. Ellos querían el ornato de Pasto, el aseo, y entonces llamaban a que se hicieran campañas para el aseo de la ciudad. Ellos querían hacer una vía que los conectara con el Pacífico y entonces empezaron a gestar la creación de un ferrocarril, pero obviamente esto solamente se va a ver por allá en la década del 30 del siglo XX. Pero como no era posible hacer un ferrocarril todavía, entonces sugirieron que se hiciera un leño carril, gracias a la consulta que le hicieron a ingenieros extranjeros que les daban
opiniones y sugerían eso. Entonces hicieron un leño carril, que era una primitiva vía férrea en donde montaban un vagón, digamos como una pequeña carreta, y esa carreta transportaba los elementos que había que transportar en estas condiciones tan difíciles de la geografía nariñense. Bueno, ellos escribieron sobre todo lo que ustedes se puedan imaginar en términos de buscar para este país, Nariño, o mejor, provincia de los Pastos, para este país querían, eh, digamos que refundar esta sociedad. El tercer periódico, El Bien Público, que se publicó en 1894, fue un semanario político, industrial y literario. Fue vocero de la opinión de las necesidades de las provincias del sur y canalizó las opiniones de la provincia de Pasto hacia el 10º departamento. Creo que este periódico también tuvo mucho que ver en hacer opinión dentro del Congreso de la República. ¿Cuáles fueron las sociedades de pensamiento que crearon en esta etapa de la generación precursora? Pues la escuela literaria, una sociedad filológica, en la cual la cabeza visible era Alejandro Santander, la logia masónica también. Esta se crea con la venida de Tomás Cipriano de Mosquera a Nariño y con su relación con distintos personajes fundan la logia masónica. Un centro iberoamericano, que era un centro que estaban impulsando desde España para empezar a recuperar las relaciones con estos países pues, que habían perdido, en los cuales habían perdido muchas relaciones. Entonces, este centro también se creó y la gente de Pasto se afiliaba a los, sobre todo los notables, eran las élites intelectuales los que estaban allí. Desafortunadamente, en estas sociedades no había mujeres, en ninguna de ellas. No vemos mujeres, pero las mujeres sí estaban por ahí rondando alrededor. Ahora vamos a hablar de Rosendo Mora y de su hermana Hortensia Mora, muy importantes eh, también en esta etapa de los precursores. En esta época, el entorno que vivía, estamos hablando de los años 80, 1880, 1890, en 1880 los jóvenes de la generación gestora, o sea, Julián Buchele y demás, ellos apenas eran chicos de 15, 19 años, que estaban terminando el colegio. En esta etapa de los años 80, el país ya estaba entrando en la etapa de la regeneración con un conservadurismo absolutamente recalcitrante, que se va a reafirmar pues, en 1886 con la Constitución, pero en 1880 podemos decir que ya empiezan a tomar posiciones muy importantes de afianzamiento. La regeneración entonces va a aliarse con la Iglesia para eh, tomar una, digamos, unas posiciones de condena al liberalismo, de condena al modernismo y apoyados pues por lo que estaba pasando en Italia con el Papa Pío IX, que en 1864 saca su encíclica, o mejor, saca el sílabus de errores y en ese sílabus condena todo lo que pueda ser liberalismo. Hacia finales del siglo, en Pasto, como ustedes saben, pues por la estrecha relación de la sociedad pastusa con la iglesia, las posiciones eran bastante conservadoras y tradicionalistas. Y en 1896 es nombrado Ezequiel Moreno, Fray Ezequiel Moreno, como obispo de Pasto, quien llega con una actitud
totalmente beligerante contra las libertades civiles y contra el liberalismo, y entabló polémicas permanentes con sus contradictores en la prensa, en el púlpito y en las pastorales. Las pastorales también eran reproducidas en la prensa. Ezequiel Moreno entonces es una de estas figuras supremamente polémicas y que colaboró a que este tradicionalismo se afianzara muchísimo más en Pasto y entabló una discusión que ya venía de más atrás, una polémica muy fuerte contra Rosendo Mora, quien era un educador tuquerreño que estaba tratando de impulsar en Túquerres, en el Colegio San Luis Gonzaga, un pensamiento moderno que privilegiaba los criterios de la ciencia antes que los de la creencia. Entonces, a Rosendo Mora le hacen la guerra, pues consideran que él es un prototipo del error, de la masonería, de la impiedad. Lo destierran de Túquerres, él se va para Ipiales. En Ipiales instala también su colegio. Tal vez me equivoqué, en Túquerres él tenía el colegio La Regeneración. Curiosamente, el colegio de La Regeneración, o sea, el sitio donde está el colegio de Rosendo Mora, es el colegio donde estuvo trabajando por unos años Simón Rodríguez, por allá en la década de los 20 del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Él también estaba tratando de introducir otro pensamiento en la educación. Bien curioso este hecho. Rosendo Mora se va a Ipiales, allá funda el Colegio San Luis Gonzaga y también allá llegan las diatribas de Fray Ezequiel Moreno y se va a Tulcán. En Tulcán, él trabaja en el Colegio Bolívar de Tulcán, era la época en que ya estaba Alfaro gobernando, le dan cabida a él allá y ahí empieza toda una polémica con el obispo de Ibarra, que es defensor de la democracia y del pensamiento y que no encontró ningún error en Rosendo Mora. Sin embargo, esta pelea va hasta Roma. Inicialmente apoyan a Rosendo y después la curia se retracta una vez que Fray Ezequiel Moreno viaja a Roma a explicar su posición. Benigno Orbegoso, como les estaba diciendo, es un personaje muy importante que va a educar a esta generación. Fue jesuita, era un políglota, profundo conocedor de las humanidades, la literatura y los idiomas. Fue músico e introdujo muchos elementos de sensibilidad estética en los jóvenes. Y el tercer elemento que vamos a analizar dentro de esta generación precursora es Alejandro Santander, quien nació en 1849 y muere en 1905 y se dedicó a difundir las ideas del progreso. Él era un liberal radical, era masón, era historiador, era un hombre también dedicado a los procesos modernizadores, introdujo en los molinos, en la prensa, modernizaciones de diferente tipo. Fue muy importante para la región este personaje. Luego vemos qué pasa con la generación de 1904, ya la generación gestora. ¿Cuáles son los logros de esta generación? La generación gestora que va a empezar a actuar ya con el hombre representativo que es Julián Buccelli como gobernador nombrado por Rafael Reyes en 1904 y que considera que una vez se da lugar a la creación del departamento en 1904, se forma un equipo con todos estos personajes con quien había estudiado, habían pensado, habían estado, digamos, debatiendo cómo introducir las transformaciones civilizatorias a esta región. Y ese equipo decide y adopta también muchos de los planteamientos que tiene Rafael Reyes a nivel nacional, que lo más importante para la región son las vías de comunicación, la educación y el transporte.
Entonces, ¿cómo lo hace? Crea la universidad, porque esa universidad va a formar ingenieros para el desarrollo vial. Crea la escuela de institutoras, trae a dos chicas Lleras, Juliana y Rosana Lleras, las trae de Bogotá para que funden la escuela de institutoras. Pero también en las escuelas que se crean y que existían, se hace obligatoria la enseñanza del sombrero, porque resulta que el sombrero se convierte en una de estas empresas tan importantes para la región que se convierte en el segundo renglón después de la producción de oro en Nariño, en exportaciones, porque además había una razón adicional. Estaban ya, después de que Estados Unidos cogió Panamá, empezaron a construir el canal o siguieron construyéndolo y eh, qué era lo que se necesitaba para esos calores tan terribles y sofocantes, pues protegerse la cabeza con el sombrero de paja toquilla que fabricaban aquí en Nariño, en La Unión, en Pasto, en Túquerres, etcétera, y Sandoná, obviamente, y van a convertirse esta industria en la segunda industria más importante de la región en la exportación. Bueno, también la Junta de Ornato, para poner bonita la ciudad, porque era necesario tener un mayor confort. Se crea la Escuela de Artesanía y Ornamentación, que capacitaba a los obreros para trabajos más finos y exigentes. Todos esos balcones de yeso, todos esos balcones que estaban construidos con mucho gusto a comienzos del siglo XX, pues estos son fruto de estos artesanos y todos lo que pudiera considerarse nuevos hábitos de una ciudad en proceso de modernización. Julián Buccelli entonces es el hombre representativo, es un conservador, pero un conservador modernizante, que puso que puso al departamento en marcha con esas ideas de concordia y de civilidad y de progreso que ellos anhelaban. El lema de su administración fue paz, trabajo y moralidad, e introdujo con su equipo transformaciones modernizadoras como lo había soñado la generación precursora o como lo habían soñado ellos desde jóvenes. El segundo personaje de quien voy a hablar es Fortunato Pereira Gamba, que fue es un hijo de una familia muy famosa a nivel de Bogotá y del país, una familia liberal dedicada al desarrollo económico y científico. Él estudió ingeniería civil y agronomía, y luego se dedicó a la ingeniería de minas. Y vino a Pasto a dirigir la Facultad de Matemáticas e Ingeniería con un enfoque de hacer una educación práctica y útil. Uno digamos, de los logros de esta rectoría de él fue crear la revista de ingeniería, que es una hermosura de revista, que también está en el banco, está en la universidad, está en la Biblioteca Nacional. Esa revista es un ejemplo de cómo se debe escribir una revista científica. También creó el Centro de Historia de Pasto. Y el tercer personaje de quien les voy a hablar, de estos de estos gestores, es José Rafael Sañudo, un personaje muy polémico. Estudió abogacía, él nació en Pasto, es un políglota, humanista, filósofo, profesor universitario, juez, magistrado, dominaba varias lenguas, tanto antiguas como modernas, escribió importantes obras sobre la historia de Pasto, como apuntes para la historia de Pasto en 4 tomos, y una de las obras muy conocida y muy polémica es Estudio sobre la vida de Bolívar, donde eh, dice él que desnuda a Bolívar de la figura que le habían asignado para que sea visto tal como él es. Y entonces
esa visión de Sañudo fue supremamente polémica, aunque los que polemizaban con él nunca pudieron desdecir de las afirmaciones que tiene Sañudo en esa obra. Un personaje también muy importante, también muy preocupado por el desarrollo regional y por la situación de las fronteras de Nariño. Él peleó bastante por haberle cedido al Ecuador una franja de terreno muy grande. De estos, obviamente siguen los últimos, que son los continuadores de la generación de 1904, quienes tienen una conciencia común sobre las prioridades sobre el trabajo científico y la necesidad de colocar a Pasto en el puesto que le corresponde. Se orientaron hacia la historia, la literatura, la educación y las lenguas como un estilo de vida que los llevará a realizar trabajos monumentales, ejemplo de dedicación y conocimiento del área. Y aquí tenemos a Sergio Elías Ortiz, nacido en Pasto, estudió primero con los hermanos maristas, donde aprendió el francés y el inglés y el latín, y luego estudió en la Normal de Pasto y ejerció un tiempo como docente. Como miembro del Centro de Historia, que después va a ser la Academia Nariñense de Historia, fundó con Leopoldo López Álvarez el Boletín de Estudios Históricos, reconocido a nivel nacional e internacional como un boletín con una gran seriedad en los estudios históricos que transmite. Se dedicó a la lingüística aborigen y obviamente a la historia. Y por último vamos a ver a Leopoldo López Álvarez. Nacido en Pasto, estudió con los hermanos maristas, aprendió el latín y el griego lo aprendió con un profesor particular, fue un estudioso sistemático de la historia, la geografía, las lenguas vivas y muertas, la literatura, la didáctica, la crítica y la poesía. Fue profesor universitario y hizo una obra monumental que fue traducir en versos castellanos la Ilíada y la Odisea y los himnos de Homero y las 7 tragedias de Esquilo, muchas obras más, pero estas fueron un ejemplo de esa obra monumental que él hizo, que fue hacer estas traducciones y además transcribirlas, pasarlas a través de una imprenta eh, que él importó para que se escribiera en caracteres griegos y latinos, según el caso, y español. Él hizo la importación de esta imprenta con caracteres griegos y las obras están en el Banco de la República, en diferentes espacios. Podemos encontrar las obras de Leopoldo López Álvarez. Bueno, unos comentarios finales. Todos los miembros de esta generación, de los 3 espacios que hemos analizado, lucharon por conseguir la autonomía para la región y comprendieron que por este medio podían acceder al progreso que les había sido esquivo. Consideraban necesaria la creación de una infraestructura científico-tecnológica que preparara el recurso humano. Buscaron la relación con el mundo exterior a través de la vía al Pacífico y al Putumayo, dándole prioridad al comercio internacional. Es curioso que para ellos era mucho más importante salir al exterior, salir al extranjero a través de la vía de Tumaco, que ir a Bogotá, al centro. Buscaron la independencia intelectual de los nariñenses mediante la instrucción de los jóvenes, de los artesanos, de los obreros y la creación de instituciones educativas con criterio práctico. Impulsaron la industria manufacturera y promovieron la igualdad real para la mujer. Esta es pues la conferencia que yo quería compartirles de cómo a través de unos personajes que en la etapa de la generación precursora tuvieron fe en los jóvenes,
tuvieron muy claro que a través de las sociedades de pensamiento podían lograr que los jóvenes se imbuyeran de esas ideas, las hicieran suyas y luego en el futuro dieran sus frutos. Ellos empezaron con la creación de la escuela literaria o con la sociedad filológica o con los otros centros de pensamiento y luego fue para ellos eh, pues muy, digamos que ya tenían muy claro cuál era su imaginario. Y aquí entonces yo me pregunto, ¿cuál es el imaginario que tienen hoy nuestros jóvenes, nuestros maestros, para que impulsemos a las juventudes en en esta tarea de reconstruir un país de concordia, porque fíjense que en esa época todavía se acaba de pasar la guerra de los 1000 días y tienen que construir la tolerancia y la concordia, ¿no? Entonces, hoy estamos tratando de terminar esta guerra de tantos años que ha desangrado al país y sería supremamente importante que tuviéramos muy claro hoy precisamente Día del Maestro, cómo se puede infundir en las nuevas generaciones estas nuevas ideas de concordia, de tolerancia, de eh, amabilidad con el ambiente, de sostenibilidad de los recursos, etcétera. Esta es pues mi intervención. No sé, voy a mirar si hay eh, algunas, algún comentario o alguna pregunta. Eh, Dice, buenas tardes, ¿me puede comentar cómo era la educación en Pasto para los años 1904 y qué cambios se evidenciaron durante estos años? Bueno, yo te sugeriría que revises lo que está publicándose en el Manual de Historia de Pasto, en mi libro Élites Intelectuales, etc. Andrés Vallejo pregunta, su trabajo es muy referenciado como uno de los pocos trabajos nacionales que indagan en la historia intelectual. ¿Nos podría comentar un poco sobre esa matriz teórica que retoma? Bueno, yo creo que eso ya tocaría hacerlo en otra conferencia que lo podría hacer con mucho gusto. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta hora y un agradecimiento al área cultural del Banco de la República por esta oportunidad de comentar parte de mi trabajo de tesis doctoral. Muchas gracias.